Hola, bienvenidas todas a un nuevo episodio de Filosofía. A todo, Rox. Yo soy Claudia Guerra. Y yo soy Roxana Rodríguez. Y hoy vamos a tener un episodio un poco diferente, porque hoy hablaremos del más reciente libro de Roxana, un libro dedicado, como ella estudia, a la frontera, ¿no? Entonces, y esto viene a colación porque el libro se va a presentar la próxima semana, el próximo sábado 28 de febrero, a las 2 de la tarde en el Palacio de Minería, en la Feria del Libro del Palacio de Minería, en la sala, en el auditorio Sotero Prieto, y obviamente la invitación está abierta para el libro. ¿Te emociona presentar el libro? Palacio de Minería. Pero por supuesto que sí. A ver, muéstralo. Siempre me emociona, obviamente primero escribir el libro y después pues hacer las presentaciones correspondientes, y además ahora me emociona doblemente porque pues lo va a presentar dos colegas jóvenes, muy jóvenes, Junek y Andy, las dos también estudiosas de las fronteras, de las migraciones. Entonces, pues eso, las invitamos a la feria. Quien diga que escuchó este podcast y por eso se enteró, le vamos a regalar un libro, el primero que llegue. Y diga que escuchó el podcast, ya sea en Spotify o que lo vio en YouTube, pues va a tener un libro. Un libro que estudia las fronteras. Eso es bonito. Sí. Ahora, háblanos un poco de este libro. Digo, yo sé que tú y yo, los que seguimos el podcast, sabemos que tú eres una filósofa que hace justamente filosofía de frontera, ¿no? Y en esto tienes una trayectoria de más de 20 años estudiando fronteras. ¿Cómo se refleja esto en este libro en particular? Primero dinos cómo se llama, de dónde nació la inquietud, y luego cómo, pues, ahí estudias o resumes o integras mucho de tu pensamiento. Sí, el libro sale de principio como una idea de, pues, hacer como un corte de caja de mis 20 años de estar trabajando las fronteras. Yo empecé haciendo este trabajo como parte de mi tesis de doctorado. Estudié teoría de la literatura y literatura comparada en la Autónoma de Barcelona, y ahí cuando ya me tuve que enfrentar a presentar un proyecto de tesis, pues dije, lo más cercano que tengo yo a pensarlo comparado es pues comparar la literatura chicana con el norte de México, Claro. con la literatura del norte de México. Entonces mi primera intención era pues estudiar, analizar estas dos literaturas, y mientras me fui adentrando en este estudio, en este análisis, pues descubrí la frontera y la fui como conectando con mis experiencias de vida, con el haber sido migrante, el haber cruzado la frontera para estudiar en Barcelona, lo que fue. Entonces para mí la tesis de doctorado me convocó a pensar en mi propia experiencia de vida en dos niveles. El primer nivel, el del ser migrante, y el segundo nivel, el cómo estaban atravesadas las fronteras en mi vida, cómo había sido mi relación con las fronteras. Y esto pues deviene de algo que para otros quizá no significa nada, pero pues que tú y yo crecimos en una economía mixta de fronteras cerradas, y de hecho así es como empiezo, o así es como presento el libro, ¿no? Esta dinámica de que México fue una economía mixta de fronteras cerradas hasta 1994, aproximadamente, más o menos, y que en mi adolescencia eso implicaba que no podíamos comprar, por ejemplo, cosas de Estados Unidos, más que en Tepito, como Fayuca. Entonces yo me acuerdo perfectamente de que con mis amigos de la cuadra nos organizábamos, muy pocas veces realmente, y nos lanzábamos a Tepito a ver qué comprábamos. Porque en las tiendas, ¿no? Pues lo único que había era producto hecho en México. De ahí que también la importancia de lo hecho en México para mí tenga cierto valor, no solo sentimental, sino también intelectual, para proponer una lectura desde lo que se hace en términos de una economía más compleja y tal. Entonces, pues la tesis de doctorado, han salido varios libros de esa tesis de doctorado, varios artículos. Esa tesis es pública, ¿no? Debe estar en los archivos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Sí. Si uno la busca Sí. con tu nombre y Universidad Autónoma de Barcelona, ahí está, ¿no? Sí, pero finalmente, o sea, también está publicada en artículos, está publicada en libros. Otros libros, ¿no? Sí, salieron de esa tesis, pude hacer 2 libros y como 10 artículos. ¿Cómo creo. se llaman los libros que hiciste?
Alegoría de la frontera México-Estados Unidos, uno, y cultura en la región fronteriza México-Estados Unidos, creo. Algo, tengo unos libros. Era cuando hacía títulos enormes Bueno, de todos modos, de los libros. por los títulos no se preocupen, los vamos a incluir en la descripción, tanto en YouTube como en Spotify, por si quieren darles un vistazo, Sí. ¿no? Y también con las editoriales con las que están. Sí, entonces con la hechura de esa tesis, con pensar las fronteras ya desde diferentes perspectivas, no solo ya las literarias, pues entonces empecé a recorrer fronteras, lo que no había hecho antes, pues lo empecé a hacer después de que me doctoré. Te convertiste en viajera. Me convertí en una viajera fronteriza y entonces prácticamente todo mi dinero se me iba en conocer diferentes fronteras, muros, los límites entre dos países. Pero bueno, no es la única frontera. Evidentemente, pues también se atravesaron otras fronteras que fui desarrollando después, como integrando en mi propia experiencia, pues las fronteras de género, la frontera de orientación sexual, las fronteras políticas. Entonces este libro recupera pues ese trabajo de 20 años, pero también hay una relectura de mi propio trabajo y de mi propio proyecto de investigación fronteriza, y ahí pues sí hay que enmendar ciertas cosas que a lo mejor en un principio con mucha ingenuidad, con mucha novatez dentro de la academia, en la propia investigación, pues no había alcanzado a vislumbrar. Pues también es como evaluar yo misma mi propio trabajo en este libro y decir que sí ha funcionado, que no ha funcionado, que puede seguir funcionando, y dejo abierto como la posibilidad de seguir estudiando las fronteras desde otras perspectivas, que es lo que propongo aquí en este libro, que además este libro lo editó Claudia. Este libro ya esta publicación es como la tercera versión de una idea que fue madurándose a lo largo de 2 años, y en esos 2 años Claudia estuvo muy presente haciendo las lecturas, las correcciones. Lo que ayudó es la mirada de alguien que hace periodismo y que me dice o me iba diciendo en este libro cómo comunicar mejor lo que para mí era ya muy evidente, y cómo poder traducirlo, eso que era muy evidente y muy críptico, porque ya después de tanto tiempo de escribir sobre las fronteras, termina siendo muy críptico, porque yo doy por hecho que todo se entiende perfectamente y que todo el mundo ha leído mis libros, lo cual pues incorrecto. Entonces Claudia, ahí pues, no sé, ¿tú quieres opinar, hablar de lo que fue la lectura de este texto? Bueno, primero, sí, por supuesto, pero primero les comparto el nombre del libro. Se llama Filosofía orientada a la frontera, el entre de lo real y lo ficcional, ¿no? Para llegar al título nos tomamos un buen rato también, porque pues justo es un tema que puede ser complejo. Entonces, lo primero a lo que yo me enfrenté con la lectura del libro y de los anteriores textos tuyos era, bueno, cómo distinguir la frontera, cómo entender que son cosas diferentes, la frontera y la migración. ¿Te acuerdas que eso ha sido algo muy, muy común, y que es algo que todavía como que pues muchas personas no tienen clara la diferencia, ¿no? Entonces eso fue lo primero, dejar claro que tú estabas hablando de fronteras, ¿no? Sí. Y que tú tienes en este libro y en los anteriores, que eso es lo que has ido desarrollando, categorizas diferentes tipos de fronteras, ¿no? Para mí la frontera era una y ya, ¿no? Es un muro y ya se acabó. Y después, en un tercer nivel y más profundo, que es lo que yo más me sorprende de tu libro, es cómo estudias lo que es la frontera y lo que hay alrededor de la frontera. Y eso es lo que a mí me gustaría preguntarte, que es cuando hablas del entre, de lo real y lo ficcional. ¿Cómo llegas a establecer que hay un entre y qué es ese entre, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Y qué es la filosofía orientada a la frontera? Son las dos preguntas que me gustaría hacer. Para mí, ¿qué es el entre y la frontera? La frontera es el entre, porque es lo que divide un país de otro país. Entonces, ¿qué es el entre? El muro, el objeto, lo que hace la división, la valla, o sea, en términos concretos, tangibles, es lo que que esto está muy presente en la literatura, es lo que determina de este lado o del otro lado.
eso que queda ahí como en lo abstracto, en lo efímero, en lo intangible, es la frontera. Eso entonces para mí es el entre, en términos como El río. muy puntuales, el río, el desierto, la montaña, los objetos que están ahí perdidos. En los estudios, estudio dos casos aquí, uno el de la frontera México-Estados Unidos a la altura o sea, primero escojo la frontera y después hago, ¿no?, zoom, y entonces en este punto, en este libro, analizo la puerta 36, que es una de estas grandes puertas que se fueron instalando a lo largo de la frontera México-Estados Unidos. Literal es una puerta que se abre y se cierra por la que pasan la patrulla fronteriza. Esta está a la altura de Ciudad Juárez, El Paso, y lo que analizo como tal es la puerta, o sea, qué pasa alrededor de la puerta, qué delimita esta misma puerta, qué se gestiona en el cruce de esta puerta. Entonces, eso es. Y el segundo estudio de caso que analizo es la frontera Israel-Palestina, y específicamente la frontera que queda entre Belén y Jerusalén, o sea, la cercanía que hay entre Belén y Jerusalén, y cómo este muro también se volvió como parte de una, digamos, política, o de un tipo de turismo político propuesto evidentemente por el gobierno de Israel. Entonces analizo cómo la frontera también forma parte de este turismo político. Y para ello doy cuenta, por ejemplo, de los grafitis de es que tengo un tipo de dislexia. Eso, Banksy. Ajá, yo siempre lo digo al revés. El grafitero inglés, ¿no? De este grafitero inglés que nadie sabe realmente quién es, entre otros grafitis, como el de la portada, ¿no? Que este es un grafiti que justamente es una fotografía que yo tomo de ese muro, y está la imagen de Laila Khaled, ¿no? Que es esta, pues, luchadora social, ¿no? Que tiene una participación como cuestionable o no, es muy previo, ¿no? Lo que hacía el movimiento palestino en los años 70 era pues, quizá, ¿no?, algunos dirían algún inicio de un posible terrorismo, cuando en realidad ellos estaban defendiendo los derechos de la ocupación israelí en Palestina. Entonces es muy interesante la historia de Laila Khaled, y por eso cuando yo propuse 3 imágenes de portada, yo dije, bueno, yo pensé, a mí me gustaría que quedara la de Laila Khaled, pero pienso que es una portada bien políticamente incorrecta, ¿no?, por la historia de la propia ley que sigue viva. Ustedes busquenla en Wikipedia y tal. Pero cuando vi la portada del libro me emocioné muchísimo, porque dije, sí, necesitamos lo políticamente incorrecto en este momento del mundo. Necesitamos hablar desde ahí, ¿no? Este libro evidentemente no es nada incorrecto, es todo lo contrario. Yo puedo ser muy incorrecta cuando hablo, pero cuando escribo trato de cuidar muy bien mi escritura y ser muy congruente con mi pensamiento. O sea, hay una distancia entre ser políticamente incorrecto y muy crítico. Creo que cuando hablo puedo ser muy políticamente incorrecta, pero cuando escribo soy muy crítica, y eso sí trabajo muy bien esa crítica, cómo la elaboro, cómo la construyo. Entonces el entre es eso, el entre en sí es la frontera, el muro, la delimitación, pero también es lo que hace que podamos tener esta mirada real o ficcional de la frontera, en una narrativa, en un graffiti, en una puerta. ¿Cuáles son esos elementos que podemos identificar como que queda en lo real y que queda en lo ficcional? Claro, porque este es un podcast de filosofía en la vida cotidiana, ¿no?, en el día a día. ¿Qué nos puede decir este libro? ¿Qué nos puede poner a reflexionar? ¿Qué podemos encontrar en él, no? Para los que estudiamos filosofía o hacemos filosofía, evidentemente hay mucha carnita, ¿no? En cómo dividir los capítulos. La propuesta de filosofía orientada a la frontera toma 3 niveles: un nivel epistemológico, un nivel ontológico y un nivel estético. Para los que estudiamos filosofía y nos interesa el estudio de las fronteras, pues ahí, ¿no?, cómo está cada una de estas disciplinas de la filosofía puestas a trabajar con respecto a la frontera. Para la gente que no hace filosofía, quizá sí es un libro más complejo, sobre todo el primer capítulo, ¿no?, el que se refiere a la epistemología de la frontera, pero también creo que es un acercamiento interesante a
un pensamiento filosófico contemporáneo que alude a problemáticas actuales que nos atraviesan a todas, como específicamente pues la instalación de las fronteras, el nuevo como el relanzamiento de los nacionalismos, las luchas sociales, ahora con Trump el tema de cómo hay una respuesta de las personas migrantes a ciertas prácticas xenófobas, racistas, con el ICE, digo, aquí no hablo propiamente del ICE porque este libro se escribió antes de, lo terminé de escribir en el 2024, sabíamos que era muy probable que volviera a llegar Trump, pero ya hay algunos esbozos de esa probabilidad, pero Trump nos superó con lo que ha hecho en este año que ha estado en el gobierno con respecto a la persecución de personas migrantes en Estados Unidos. Entonces, y además porque no es un libro de migración, sino propiamente de cómo se establece el estudio de las fronteras. O sea, lo que yo propongo es cómo podemos estudiar las fronteras sin necesariamente estudiar migración cuando las fronteras siempre están atravesadas por la migración en los contextos académicos. Entonces, sí debo reconocer que no es un libro de fácil lectura. Pero bueno, el libro ahí está, ¿no? El que quiera acercar al libro, bienvenido, bienvenida. Hay otros libros que he escrito previamente, hay otros textos que tengo también escritos sobre la frontera en prosa poética o en poesía y en crónica. Entonces creo que todo se complementa, o sea, ahí se va complementando, que las necesidades de lectura, de conocimiento de la gente son muy, muy diversas y pues que es ampliamente recomendable para quienes estén empezando una carrera en estudios fronterizos, pues es ampliamente recomendable. O sea, también reconozco las limitaciones de mi propia escritura en este sentido, ¿no? Que es para un pueblo, para un público muy particular. Bueno, sí, pero yo también pienso que un lector que no sea muy particular también le puede encontrar mucha utilidad o pues puede encontrarle gusto. Por ejemplo, como yo, ¿no? Que era lo que te decía cuando lo terminé de leer, yo que me dedico más al periodismo y yo encuentro en el libro como una mirada, me permite una aproximación diferente a las fronteras, ¿no? Para empezar, me permite verlas de otra manera, me permite verlas más a profundidad. ¿Qué es lo que hay ahí? O sea, es eso lo que a mí me permite como reportera, si me sitúo en una frontera o en el contexto de una zona fronteriza, sí hay que ver, obviamente hay que ver a las personas que están ahí, pero también hay que ver a lo que está alrededor. Y creo que eso mucho lo tomé en cuenta, o tomé conciencia de ello a partir de tu libro, ¿no? ¿Qué significa la lata que está ahí? Sí, el puente, la pared, el graffiti, los colores de las casas, la tierra, ¿no? Las piedras, ¿no? El mismo cielo, la naturaleza que hay alrededor, que es algo que yo no había observado a detalle, ¿no? Entonces, por eso creo que es muy valioso también porque nos permite ampliar la mirada, ¿no? Es eso, es un libro que nos permite ampliar la mirada sobre lo que significa la frontera. Claro, esa interpretación que tú haces o esa utilidad que tú le encuentras a lo que yo propongo es buenísima, está genial. Lo que me parece interesante es que quien se acerque al libro, sin duda, va a encontrar algún anzuelo para interesarse más por el estudio de las fronteras. Eso es evidente. Y evidentemente agradezco a Editorial Gedisa México por la publicación del libro, porque pues se arriesga a presentar libros o pensamientos originales de gente medianamente desconocida en el ámbito editorial mexicano. Pues gracias a Gedisa Mexicana, a Alejandro González, el editor de Gedisa, por darle camino a la publicación de este libro, que en otros espacios pues no hubiera podido salir. Entonces, sí, la lectura que me sorprendió mucho, la lectura, o esto que tú comentas, cuando en su momento me lo dijiste, porque dije, claro, o sea, ahí hay un insumo para los periodistas que trabajan la frontera, porque entonces pueden pensar la frontera desde las categorías que yo estoy proponiendo,
como parte del modelo epistemológico de la frontera, que está desglosado al final del libro en un glosario donde doy cuenta pues de todas estas categorías con las que he trabajado estos 20 años. Entonces, evidentemente esa mirada que haces tú como periodista, pues sí me retroalimenta. Y si digo, mira, pues no se queda solo en lo teórico, también puede dar lugar a lo práctico. Es decir, yo con los años he entendido que el trabajo académico es como un gotero, o sea, es como la gota del agua va cayendo muy, muy poco a poco. El compartir este conocimiento va muy poco a poco. Y claro, se puede potencializar con gente que se quiere acercar al texto para encontrar herramientas metodológicas para analizar las fronteras o para escribir sobre las fronteras desde una columna periodística, un artículo, una crónica. Entonces el libro está, nos encantará verlos por ahí. Sí. Compartir sus comentarios, acercarse a nosotras, ¿no? Como productoras de este podcast. Bueno, entonces la cita es el 28 de febrero a las 2 de la tarde en la Feria del Libro de Minería, que está ahí en el centro de la Ciudad de México, creo que en la calle de Tacuba, si no mal recuerdo. ¿Sí? Entonces, regalamos un libro, no tengo más para regalar, pero ahí estará Gedisa vendiendo sus libros. Regalamos un libro a quien se acerque primero a mí, se lo daremos autografiado. Y para ya cerrar el episodio, voy a hacer una lectura de un párrafo, aquí está en la página 36, que creo que, aunque señalas que pues este libro se escribió un poco antes de los acontecimientos recientes, ¿no? que estamos viendo, creo que sí nos permite justamente pensar en ellos, sí conecta mucho con ellos. Son preguntas que tú haces, dice aquí. ¿Es pertinente en el siglo XXI seguir dando cuenta de sus límites? ¿O es mejor desplazarlos, diferirlos, desmenuzarlos y escribir desde los otros bordes, aquellos que el colonialismo, el logocentrismo, el eurocentrismo, el falocentrismo, el capitalismo, la propia academia, la propia filosofía se han encargado de matizar, de ocultar, de silenciar? ¿Cuáles son esas otras fronteras disciplinares que explican el ser, la experiencia, la plasticidad, la ética, la justicia? Esto fue Filosofía a Torrox.